Mañana de Fe presenta a su apóstol Osvaldo Morales Pinzón con un mensaje de fe y de poder para la expansión del reino de Dios. Entremos a la palabra del Señor esta mañana entonces en Efesios capítulo 3. En los versículos 14 vamos a ver en adelante. Pablo está diciendo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Luego dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder, diga conmigo, con poder, en el hombre interior por su espíritu. Esto es importante. Luego dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Imagínense, esto es muy poderoso. Y versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Y quiero hacer énfasis en la última parte del versículo: según el poder que actúa en nosotros. Pablo está rogando aquí definitivamente por los cristianos de Éfeso, y su oración es de que los cristianos sepan o entiendan realmente, que puedan comprender todo lo que Dios ha hecho o ha puesto en ellos. Por ejemplo, aquí encontramos en el versículo 19, encontramos que todo el amor de Cristo que excede todo conocimiento ha sido dado a nosotros. Y luego dice al final: para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Imagina, esa palabra plenitud viene del griego pleroma y significa número completo, complemento total, medida plena, copiosidad. La palabra describe algo totalmente lleno, vasto. Pablo está diciendo: yo oro para que ustedes lleguen a ser plenos, total, completos en Dios. Y una de las razones por la que Pablo cree que podemos lograrlo es porque hay un poder, dice aquí en el versículo 20 al final, según el poder que actúa en nosotros. Hay un poder ahí, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Cuando usted mira, por ejemplo, Primera de Juan 2:20, dice claramente que la unción que está en vosotros, hay un depósito de la unción, hay un depósito de la presencia del Señor. Cuando vamos, por ejemplo, a 1 Corintios 12, están los 9 dones del Espíritu Santo. O sea, todo eso está diseñado, puesto en nosotros, para que nosotros seamos totalmente plenos, llenos, rebosantes, llenos del poder de Dios definitivamente, llenos de la plenitud de Cristo, llenos de la unción del Espíritu Santo. Los dones, todos los 9 dones están ahí dentro de usted. Usted es un depósito de la unción del Espíritu Santo. Usted es un depósito de los 9 dones del Espíritu Santo. Usted es un depósito de la misma persona del Espíritu Santo, y la plenitud total del amor de Dios puesto en usted. Ahora, todo eso está dentro de nosotros, mas sin embargo nos damos cuenta claramente de que eso como que no se activa, como que no funciona. Y todo eso todo eso se nos ha dado para que nosotros caminemos en una absoluta capacidad de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. O sea, si la unción está ahí, cuando por ejemplo miramos
Hechos 10:38 dice que la unción que ungió a Jesucristo por medio del Espíritu Santo lo activó para que él anduviera haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Esa misma unción que recibió Jesucristo por medio del Espíritu Santo es la misma unción que está depositada en nosotros, de acuerdo a 1 Juan 2:20. ¿Quieren ver 1 Juan 2:20? Ahí lo dice claramente. Dice 2:20: pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Y qué dice? Y conocéis todas las cosas. Tenéis la unción del Santo, del Espíritu Santo, por supuesto. Y conocemos todas las cosas. O sea, cuando venimos a Cristo Jesús, no solo nuestros pecados son perdonados, sino que Dios nos da toda la capacidad necesaria. Pablo también por revelación dice que se nos han dado armas espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Tenemos todo el arsenal, tenemos el nombre de Jesús, tenemos la unción del Espíritu Santo, la sangre de Jesús, tenemos la palabra de Dios, tenemos todo para que nosotros podamos ser hombres poderosos y mujeres poderosas en Dios. ¿Cuántos creen en eso? Entonces, cuando uno mira todo lo que Dios ha puesto en nosotros para que nosotros seamos funcionales en esta tierra, y vemos que el pueblo de Dios no funciona, no es activado en dones, no hay dones de sanidad, no hay dones de hacer milagros, no hay don de fe, no hay palabra de ciencia, no se ve nada de eso, no se ve la unción, porque la unción, dice el libro de Isaías también, que pudre todo yugo. Y como que esa unción está depositada allí, y al no ser funcional, entonces es como que el propio cristiano, en vez de ser libre, está subyugado por las circunstancias de la vida. Muchos están atados por vicios, muchos están atados a cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y uno dice: ¿y todo ese depósito que está dentro de ellos, qué pasó? Todo está ahí para que sean funcionales. Todo está ahí para que sean hijos sobrenaturales. Todo está ahí para que sean plenos, realizados totalmente en Dios. Mas sin embargo vemos la triste realidad que muchos cristianos no han llegado a esa plenitud totalmente. Y hoy vamos a ver por qué es que no han llegado a esa plenitud, si Dios nos ha dado todo lo necesario para que nosotros vivamos una vida plena aquí en la tierra. Quiero retomar ahí de nuevo Efesios 2:20, cuando dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esto es muy importante. Entonces, si todo ese depósito está en nosotros, ¿por qué no se activa? ¿Por qué no se manifiesta? Y mi mensaje en esta mañana es: porque sin relación no hay poder de Dios. Así como lo escucha, sin una relación con Dios, aunque tengamos todo ese depósito en nosotros, no hay una activación sobrenatural. No va a haber activación de dones, no va a haber activación de unción, no va a haber activación de revelación, no hay nada. Y si no hay nada de eso en nosotros, es donde empezamos a sentirnos secos espiritualmente. No tenemos el gozo de nuestra salvación. Vienen otras manipulaciones espirituales que realmente no nos hacen vivir plenos como el Señor quiere que nosotros vivamos. O si no, estamos pensando en otras cosas y es como que nos sacan del propósito de nuestro Dios. Desde el momento que Dios creó a los seres humanos, esto es muy importante, su deseo ha sido tener una relación en la que puede hacerse uno con nosotros. Siempre fue el deseo de Dios. Eso fue la oración que nuestro Señor Jesucristo hizo en Juan capítulo 17, cuando Él ora y dice: Padre, aquellos que han creído por la palabra que se les iba a predicar, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea de que tú me enviaste. O sea,
el Señor mismo, cuando estuvo aquí en la tierra, ese era su clamor, su deseo, su oración, de que aquellos que íbamos a creer por la palabra que nos predicaron otros, lleguemos a ser uno con Él, como Él era con el Padre, como Él es con el Padre. Eso de ser uno no puede hacerse uno. Dos personas no se pueden hacer uno si no hay una intimidad. Por eso es que la Escritura establece con respecto al matrimonio, esta es una figura del matrimonio. Dice, ya no serán más dos, sino que una sola carne, una sola persona. Entonces Dios está diciendo, yo quiero que sean uno conmigo, para que ustedes, en otras palabras, se constituyan en portadores, o en otras palabras, canales por donde yo pueda fluir, manifestarme allí en la tierra a favor de aquellos que están necesitados. Así que nuestra comunión con Él es un reflejo de la relación matrimonial. Entonces es muy importante. Ya no son más dos, sino que una sola carne. 3, en la iglesia, muchos cristianos no tienen una relación estrecha, fuerte, continua y consistente con el Señor. Algunos oran algunas veces, otros no oran. No tienen una vida consistente de oración. La oración es el medio más importante para tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no tenemos una vida de oración consistente, entonces, imagínense, acuérdense que el domingo pasado hablamos de los ingredientes para activar lo sobrenatural en nosotros. Dijimos que había que haber oración, ayuno, adoración, alabanza, sacrificios. Antes, en el Antiguo Testamento, el sacerdote traía sacrificios para que viniera la manifestación de Dios. Y la Escritura, y vamos a ver hoy, por ejemplo, a esas Escrituras, que también Dios nos ha constituido como reyes y sacerdotes hoy en este tiempo. Y nosotros tenemos que traer sacrificios, no los sacrificios de animales que ellos hacían en la antigüedad, sino que nosotros tenemos que traer nuestro sacrificio de adoración, nuestro sacrificio de alabanza. Cuando ayunamos estamos sacrificando, ese es un sacrificio hacia nuestro Dios. Cuando servimos es un sacrificio a nuestro Dios. Cuando damos financieramente es un sacrificio para nuestro Dios. Todo eso es necesario hacerlo por el hecho de que nosotros estamos, de acuerdo a las Escrituras, en una posición sacerdotal, de acuerdo a la voluntad del Señor. El apóstol Pedro nos dice claramente que nosotros somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Estoy buscando acá esta cita, y es importante que nosotros entendamos que bajo ese punto de vista, Dios quiere que nosotros, como sacerdotes, que era el responsable de traer la presencia del Señor, nosotros en el Antiguo Testamento, hoy nosotros necesitamos también hacer nuestra función sacerdotal para traer la manifestación de la presencia del Señor. Y cuando venga la manifestación de la presencia del Señor, entonces necesitamos nosotros entender que a través de estos sacrificios va a haber una activación sobrenatural. Estamos hablando de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Está bien esa también. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria, imperio por los... Primera de Pedro 2, 9, ponme también por favor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó, ¿qué dice? De las tinieblas a su luz admirable. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Los sacerdotes eran los encargados, como dije, de que descendiera la presencia del Señor, de acuerdo al sacrificio que el Señor había demandado. Hablábamos ayer en la reunión de varones que tuvimos, que por cierto fue bendecido realmente esa reunión allá en el templo de Villanueva.
Habían como unos 50 tal vez, ¿verdad? 40, 50, más o menos. Y realmente le hablamos acerca del sacerdocio. Y la Escritura nos dice claramente ahí que todos nosotros, los que estamos ahora en Cristo Jesús, venimos a ser un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fuimos adquiridos por Dios para que anunciemos, en otras palabras, las virtudes de aquel que nos llamó, ahí dice claramente, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, usted y yo tenemos que ejercer una función sacerdotal mientras estemos aquí en la tierra. El sacerdote, como les dije, era el responsable de ministrar en el lugar santísimo para que se manifestara la presencia del Señor. En ese lugar santísimo era sinónimo de intimidad con Dios. Dios siempre quiso, desde el inicio de la creación, Él siempre quiso que el hombre, que es hecho a su imagen y su semejanza, gobernara sobre todo lo creado, sobre todo lo creado. Usted lo puede leer conmigo, se lo voy a dar como referencia. Leámoslo también, ya que tenemos ahí esa bendición de que usted lo puede leer ahí. En Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, miren cuál era desde el principio el deseo de Dios para el ser humano. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, y luego lo pone en una posición de autoridad absoluta sobre todo lo creado. Esto es muy importante, que yo quiero que usted vea. Esa posición definitivamente Dios se la dio, y es la misma visión que Dios tiene todavía hasta el día de hoy para todos aquellos que lo amamos y que lo conocemos. Entonces, la posición de autoridad que iba a mantener Adán estaba relacionada con la relación continua que tenía que tener con Dios, porque dice la Escritura que todos los días bajaba Dios al huerto del Edén para tener comunión con Adán. En esa comunión definitivamente es donde él mantenía su posición de gobierno sobre todo lo creado. Por eso cuando Adán peca, se le saca de esa posición de gobierno definitivamente. Aún se le saca, se podría decir, del huerto del Edén. Realmente perdió toda esa posición. Entonces, Dios quería que el hombre siempre fue desde sus inicios que el hombre gobernara, porque por eso lo hizo a su imagen y semejanza, y que gobernara sobre todo lo creado. Su posición de gobierno se iba a mantener siempre que él mantuviera esa relación con él. Sabemos que el hombre pecó. Cuando peca, es sacado de esa posición original que Dios siempre quiso. Luego Dios continuó con su deseo de que un reino de sacerdotes gobernara sobre la faz de la tierra. Así que en el libro, por ejemplo, de Éxodo, capítulo 19, versículo 1 al 6, también entonces Dios, el hombre no entendió y falló. Es como que Dios no llevó a cabo, o como que no pudo llevar a cabo por medio del primer ser humano, que cada ser humano gobernara en una función de gobierno y sacerdote. Entonces viene y se lo da a un pueblo, a una nación. Aquí es donde estamos, en Éxodo, capítulo 19, en el versículo 1 al 6. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon
en el desierto y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros viste lo que hice con a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis, que dice, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí viene: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El primero, es como que se frustró el plan de Dios con Adán y Eva. Ellos no entendieron, perdieron la comunión con Dios. Cuando pecaron se rompió la comunión con Dios, y al romperse la comunión con Dios perdieron su posición de gobierno. Y lógicamente, al perder la comunión con Dios, dentro del reino de Dios no se puede gobernar si no hay comunión íntima con el Señor. Entonces, muy poderoso. Entonces viene Dios en su anhelo de seguir o querer poner al hombre siempre en esa posición de gobierno y de sacerdocio. Entonces dirige, se podría decir, se dirige a este pueblo de Israel. Ya este pueblo, por ejemplo, esta era una promesa que Dios le había hecho a Abraham. De Abraham salió Isaac, de Isaac salió Jacob, y Jacob lógicamente se le cambió el nombre por Israel. De los hijos de Jacob, lógicamente salió esta nación de Israel. Esta nación Dios la vio con ojos de poder cumplir, en otras palabras, lo que no pudo hacer con Adán y Eva. No pudo establecer un sacerdocio aquí en la tierra. Luego, cuando está Israel, ya cuando el pueblo creció, Israel tampoco entendió, ¿verdad? Y cuando ellos, por ejemplo, eran un pueblo grande, ellos dice que empezaron a ver a las demás naciones y le pidieron a Dios que querían reyes, que querían un rey sobre ellos. El Señor no quería que tuvieran un rey humano sobre ellos, sino que lo que Dios quería era que Él fuera el rey superior y que ellos se constituyeran en reyes y sacerdotes aquí en la tierra. O sea, el pueblo de Israel falló. Y al fallar Israel, Dios entonces piensa en un futuro. Es como que Dios hubiera dicho: y ahora, ¿quién va a tomar la función de ser sacerdotes y reyes aquí en la tierra? Y entonces es cuando nuestro Señor Jesucristo viene, muere por la humanidad, y todos aquellos que venimos a recibirlo como Señor y Salvador, no solo nuestros pecados son perdonados, pero también lo que vimos. Quiero que pongas otra vez lo de Primera de Pedro. Primera de Pedro, dije capítulo que te di 2, versículo 9. Entonces Dios trasladó su deseo, aquel anhelo, aquel sueño que él tenía, lo trasladó a la iglesia, aquellos que íbamos a ser lógicamente redimidos del pecado. En este momento, ese deseo de Dios está puesto sobre la iglesia, sobre todos aquellos que somos creyentes. Amén. Adán falló, no pudo ser el sacerdote, ni pudo gobernar definitivamente sobre todo lo creado. Israel desechó, se podría decir, la promesa, pidió rey humano, Dios se lo dio de acuerdo a su gusto, y perdieron esa promesa. Ahora viene Dios, con los años viene, y a través de Cristo Jesús Él levanta una familia, Él levanta un pueblo, que somos los redimidos, que es usted y yo. Pero ahora Dios dice: también ustedes, ahora quiero que la iglesia o los redimidos, los que son mis hijos, cumplan el deseo de mi corazón mientras estén aquí en la tierra, que sean reyes y sacerdotes para nuestro Dios Padre. Por eso ya en el Nuevo Testamento, aquí el apóstol Pedro está diciendo:
inspirado por el Espíritu Santo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué propósito? Para que anunciemos las virtudes de Él, que anunciemos el carácter de Él. El carácter de Él es un carácter sobrenatural. El carácter de Él es poderoso. El carácter de Él es un Dios omnipotente. Esa es la responsabilidad que usted y yo como hijos de Dios tenemos que mostrarle al mundo. Pero para que podamos lógicamente mostrar el carácter de Dios y las virtudes de Él, nosotros necesitamos urgentemente entender cómo funcionar como sacerdotes y reyes aquí en la tierra. El Apocalipsis que me habías puesto, mire, la intención de Dios es que la iglesia funcione en esta dimensión de reyes y sacerdotes. Porque la visión de Dios de reyes y sacerdotes es para toda la eternidad. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria, que dice, e imperio por los siglos. Y yo le agrego, de los siglos. Amén. O sea, el llamado de reyes y sacerdotes no es solo para una época. No solo fue para la época de Adán y Eva, no fue solo para la época de Israel, no es solo para la época de la iglesia, sino que el llamado para funcionar como reyes y sacerdotes es un anhelo de Dios de cumplir, para que sea para siempre. Y en este tiempo nosotros somos los responsables de ejercer esas dos funciones, reyes y sacerdotes. No puede haber gobierno. El rey, bajo el punto de vista bíblico, era la máxima autoridad, en otras palabras. Por eso Adán fue cabeza de toda la creación. Él tenía autoridad para gobernar sobre todo lo creado. Pero esa posición solo iba a permanecer mientras él tuviera comunión continua con el Señor. Ojo con eso. Usted no puede ejercer autoridad, ni gobierno, ni el respaldo del reino totalmente de Dios, si usted no es consistente primeramente en tener comunión íntima con el Señor, no de vez en cuando, sino que diariamente. Si usted no mantiene esta comunión consistente con el Señor, no hay gobierno, no hay autoridad espiritual, no hay comunión, no hay poder para usted. Hay muchos cristianos que no oran, y eso que no oran significa que no hay una acción o una actitud de querer tener comunión íntima con el Señor. Otros ni siquiera ayunan. Que en nuestra función sacerdotal, esos son los sacrificios que tenemos que venir a presentar delante del Señor: oración, ayuno, alabanza, adoración, servicio a Él, dar de lo que Él nos ha dado. Todo esto es parte del sacrificio del sacerdote moderno, podríamos decir, en nuestra actualidad. Entonces ustedes son sacerdotes, pero si ustedes no están trayendo estos sacrificios, entonces no hay manifestación de Dios sobre sus vidas, ni en todo lo que hagan. Entonces, miremos aquí cosas muy importantes, algunas consecuencias que vienen por no hacer nuestra función sacerdotal. Quiero que ponga esto en su mente y en su espíritu. Usted no puede tener gobierno, no puede tener autoridad en el ámbito espiritual si primero no hace su función sacerdotal. Quiero que se le meta en su espíritu eso. Usted no puede ejercer gobierno, ni tiene autoridad espiritual o en el ámbito espiritual contra el enemigo. No van a haber resultados. Usted no va a tener ninguna influencia ni poder sobre el enemigo si usted
no tiene o no está funcionando en su relación sacerdotal delante de los ojos del Señor. Entonces, la ausencia del funcionamiento sacerdotal en nosotros deja totalmente desactivado todo lo que Dios ha puesto en nosotros para poder nosotros ser gente poderosa, victoriosa, sobrenatural. Entonces, si no hay todos estos sacrificios, escúchame bien, no habrá fluir de la vida del Espíritu de Dios en nosotros, de forma continua, por supuesto. Dios, antes de confiarnos su poder, esto es poderoso, quiere que tengamos una relación consistente con Él, una relación íntima de buscarlo a Él. ¿Por medio de qué? Por medio, como dije, de la oración, el ayuno, el estudio de la palabra de Dios, servicio, dar para el Señor. Esa es la función sacerdotal. La activación, escúcheme bien, del poder de Dios. Si nosotros también, para que esto, aparte de que hagamos todas estas funciones sacerdotales, tiene que haber un motivo en nuestro corazón, no egoísta, sino que un motivo de acuerdo al corazón de Dios. ¿Cuál es el motivo que debe existir en nuestros corazones? La activación del poder de Dios no es para nuestro beneficio, sino para beneficio del necesitado. Escúchame bien. Si nosotros hacemos la función sacerdotal de ministrar a Dios, pero en nuestra intención quiero la manifestación de Dios en mi vida con el propósito de ayudar al que está enfermo, al que está, qué sé yo, paralizado. Si tenemos esa intención, entonces nuestra función sacerdotal, y con esa intención en nuestro corazón, activa el poder sobrenatural de Dios en nosotros. Yo quiero que usted lo tenga bien claro. El poder, como dije, ya reside en nosotros, en usted, por medio del Espíritu Santo. Lo leímos claramente en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 20. Ese poder del Espíritu Santo está en su interior. Oiga bien esto, está en su interior, ahí vive en usted. Cuando usted ora, por ejemplo, ayuna, adora y camina en obediencia al Padre, entonces va a pasar algo dentro de nosotros. Dios va a empezar a agitar todo el depósito que Él ha puesto dentro de nosotros. ¿Me están entendiendo? Cuando usted lee capítulo 1 del libro de Génesis, dice la Escritura que la tierra estaba vacía y desordenada, pero el Espíritu se movía sobre la faz del abismo. El Espíritu se estaba moviendo. ¿Por qué cree usted que se movía? Estaba esperando órdenes del Padre para ordenar la tierra. Así que cuando nosotros venimos con una vida de obediencia, hacemos nuestra función sacerdotal, le servimos al Señor, adoramos al Señor, ayunamos, oramos, estudiamos. Esos son los sacrificios del nuevo sacerdocio, del Nuevo Testamento. Esos son los sacrificios que Dios quiere. A la medida que nosotros hacemos esto continuamente como un estilo de vida, se empieza a agitar el poder sobrenatural depositado dentro de nosotros. ¿Cuántos están aquí? O sea, estos sacrificios, el sacrificio en el Antiguo Testamento, si era de acuerdo a la voluntad de Dios, bajaba la gloria del Señor. Los sacrificios de los sacerdotes ahora en el Nuevo Testamento que son parte de la iglesia, si hacen este tipo de sacrificios, empiezan a agitar, empieza a mover el poder que reside dentro de nosotros. Usted tiene un poder que le podríamos llamar como residente dentro de usted. Usted tiene un poder residente dentro de usted que es el poder de Dios. ¿Cuántos me dicen amén a eso? El poder está en usted, el poder es residente en usted, pero no está activo. Eso es muy poderoso.
todos los hijos de Dios tenemos los mismos depósitos del Espíritu Santo y aún la misma persona del Espíritu Santo morando en nosotros. Pero no nos estamos moviendo en esos depósitos de unción, de dones que Dios ha puesto en nosotros, y residen en nosotros, pero no están activos en nosotros. ¿Por qué no están activos? ¿Por qué no se manifiestan a través de nosotros? Porque nosotros no estamos haciendo nuestra función sacerdotal. ¿Aló? No estamos orando, no estamos ayunando, realmente no somos consistentes en nuestras funciones sacerdotales. Es bonito decir, nosotros ahora somos reyes y sacerdotes, pero eso demanda que nosotros funcionemos de acuerdo a lo que Dios ha establecido en nuestras vidas. Porque si nosotros como sacerdotes no tenemos ese tipo de sacrificios delante del Señor, no se va a agitar nada dentro de nosotros. Y como no se agita el poder del Espíritu Santo, entonces se agitan otras cosas que vienen del exterior, como lo es depresión, soledad, miedo, tristeza, toda esa basura del diablo. Pero si nosotros estamos activos como sacerdotes, entonces hay unción que se está activando. Hay dones que se están activando. Dones de sanidad de repente, don de hacer milagros, don de fe. Usted va a creer por cosas que bajo el punto de vista humano no es posible lograrlas, pero hay un don interno activado por el Espíritu Santo que te dice, hazlo. Y entonces tú empiezas a decir, yo no sé cómo lo voy a lograr, solo sé que el Espíritu de Dios ha puesto una convicción interna dentro de mí que lo voy a lograr en el nombre poderoso de Jesús. Esas convicciones vienen porque el Espíritu está siendo agitado dentro de usted. ¿Por qué está siendo agitado? Porque usted está haciendo su función sacerdotal. Pero es que vamos a mirar cristianos secos, no hay nada que se agite dentro de ellos. Cristianos más mundanos que otra cosa, no se agita nada de lo sobrenatural en ellos. Están más preocupados por las cosas de esta tierra que por las cosas celestiales. Entonces no se agita nada sobrenatural dentro de ellos. ¿Cuántos quieren agitar todo el depósito que Dios ha puesto en ustedes? ¿Qué les dije que había? Hay 9 dones dentro de usted esperando ser activados, pero no se van a activar así por arte de magia, sino que se van a activar cuando usted empiece a ejercer su función sacerdotal. Entonces empieza a agitarse algo dentro de usted. Hay unción ahí, la misma unción que ungió a Jesús en Hechos 10:38, es la misma unción que está dentro de usted. La unción que ungió a Jesús y cómo él anduvo haciendo bienes y deshaciendo las obras del diablo, es la misma unción que está. Jesús no tuvo otra unción, es la misma que el Espíritu le dio, es la misma que el Espíritu depositó dentro de usted. Todo está aquí, todo el poder de Dios está aquí, pero usted necesita agitarlo para que se active. ¿Y cómo lo vamos a activar? Ejerciendo, como dije, nuestra función sacerdotal. Muchos quieren el poder de Dios, pero Dios dice no, el poder solo viene cuando primero entiendes que tienes que tener una relación conmigo íntima. Nuestra mayor prioridad como sacerdotes es ministrar al Señor, es tener intimidad con nuestro Dios, es buscar al Señor. Por eso es que yo le estoy diciendo, no hay nada en muchos cristianos que se activa, nada de lo de Dios, porque ellos apenas oran. Yo creo que ya ni oran para comer. No tienen un tiempo con Dios para
de calidad en oración, no tienen tiempo para estudiar las escrituras, no tienen tiempo ni para servirle al Señor, no tienen ninguna actividad sacerdotal haciendo para Dios en sus vidas. Por lo tanto, no se agita nada sobrenatural en ellos. Aló. Y así está la iglesia. ¿Sabe? Lo tremendo de esto es que a mí me da pena de que nos lleguemos a acostumbrar a vivir ese cristianismo y teniendo todo lo necesario para caminar en una vida poderosa definitivamente en Dios. El sacerdocio, escúcheme bien, y el ministerio, y el sacerdocio y el ministerio de rey, de autoridad en otra palabra, son ministerios básicos para este tiempo y para la eternidad. Esto es muy poderoso. Ahora, ¿cuál era el propósito realmente de que nosotros o cuál es el propósito de Dios para que nosotros funcionemos? Es que el sacerdocio, en otras palabras, tiene la peculiaridad de traer la presencia del Señor, y la presencia del Señor, que se impregne. Lo que va a pasar es que tanto vas a andar buscando de Dios que llegará un momento que ni siquiera tú te estás dando cuenta que estás siendo transformado por esa relación continua que tienes con Dios. Él te está transformando. Tenemos la imagen, por ejemplo, de Moisés en el Antiguo Testamento. Quiero referir, creo que a Éxodo capítulo 34. Vamos a Éxodo capítulo 34. Y Moisés, por ejemplo, Éxodo 34, versículo 27. El ejemplo que nos da Moisés era que él era un sacerdote. Pero escúcheme bien, esto es poderoso lo que le voy a decir en este momento. Moisés no era un sacerdote de nacimiento, sino que era un sacerdote por la práctica. Esto es poderoso. Usted y yo, cuando recibimos a Cristo, le vuelvo a repetir, no solo fueron perdonados nuestros pecados, sino que el mismo Dios nos da el título de reyes y sacerdotes. O sea que nosotros somos reyes y sacerdotes por nacimiento, por voluntad divina. O sea que el título está puesto en nosotros. Moisés no fue un sacerdote por voluntad divina, en cuanto se podría decir a que nació bajo el punto de vista de voluntad divina. Pero Moisés logró llegar a ser un sacerdote. ¿Por qué logró Moisés llegar a ser un sacerdote? Porque el sacerdote era el que traía la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Las citas estas nos va a decir por qué Moisés se constituyó en un sacerdote donde trajo la imagen de Dios o la manifestación de Dios de una forma tan poderosa que dice la Escritura que cuando estuvo él en la presencia del Señor tuvo que ponerse un velo porque la gente no lo podía ver, porque la gloria de Dios estaba impregnada en él. Moisés se constituyó en un sacerdote por decisión, en otras palabras, de buscar a Dios y estar ahí con Dios hasta tener un encuentro real con Él. Nosotros tenemos el título de sacerdote por nacimiento, pero no tenemos una determinación de buscar a Dios diariamente hasta que ese título se active y se haga una realidad en nuestras vidas. ¿Cuántos me están entendiendo aquí? Miren lo que pasó con Moisés. Dice ahí, y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a 34:27, sí, conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con, sigamos, y con él estuvo ahí con Jehová. ¿Cuántos días?
40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Qué le vino a Moisés por esa decisión de pasar 40 días delante de la presencia del Señor? Dios le da los 10 mandamientos. Sigamos, porque esto se va a poner bueno. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. O sea, la intimidad con Dios, de pasar tiempo con Dios, usted no se da cuenta los cambios trascendentales que Dios está haciendo en nuestras vidas. A Moisés, por ejemplo, se le impregnó la propia gloria de Dios. Ahí lo dice, en su rostro resplandecía después de que estuvo hablado con Dios. ¿Cuánto tiempo habló con Dios? 40 días. ¿Y en qué condición entró Moisés a hablar con Dios? En puro ayuno, definitivamente. No comió ni bebió absolutamente nada. O sea, Moisés entendió, en otras palabras, que esta era la clave para poder tener una relación con Dios poderosa. Dios le confía los mandamientos que hasta el día de hoy tienen vigencia poderosa, que revelan cuál es el carácter de Dios para con nosotros, qué es lo que demanda de nosotros para que realmente lo amemos, y no solo lo amemos, sino que Él esté satisfecho. Luego dice, sigamos el 30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Él baja del monte, lo miran los hermanos, y ya su hermano Aarón y todo el pueblo estaba impresionado porque la gloria de Dios se reflejaba en su propio rostro. La relación continua con Dios hizo que esa relación, Dios tuviera la oportunidad de impregnar su presencia, su gloria sobre él. Sigamos, porque esto va a poner mejor. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, ¿qué puso, hermanos? Un velo sobre su rostro. Sigamos. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Moisés, mírenlo conmigo de esta manera, se ponía un velo, ¿verdad? Porque los hijos de Israel, y aún su propio hermano, no podían ver su rostro por causa de la gloria de Dios impregnada en su rostro. Eso es lo que sucede cuando tenemos una comunión consistente con el Señor diariamente. Yo creo que uno de los problemas más serios de la iglesia o del cristiano el día de hoy es de que no tienen una comunión consistente con el Señor a través de ayuno, oración y todos estos sacrificios que tiene el nuevo sacerdote del Nuevo Testamento, tiene que tener como un estilo de vida. Si no tiene todas estas responsabilidades como sacerdote, entonces no se va a agitar nada, no se va a activar nada, no va a haber ninguna activación sobrenatural en nosotros. Es la comunión íntima con Dios es que hace al sacerdote. Y la comunión consistente del sacerdote con Dios, eso mismo lo pone en una posición de autoridad y de gobierno. Y cuando estamos en esa posición de autoridad y de gobierno, por causa de que estamos ejerciendo sacerdocio, yo le aseguro que el diablo no quiere acercarse a alguien así, ni siquiera a unos 50 kilómetros de distancia de él. Porque él sabe que éste está ejerciendo sacerdocio. Él sabe que Dios está ahí con él.
Él sabe que la gloria de Dios es su resguardo, su respaldo. Y él sabe que todo lo que Dios ha puesto dentro de ellos está activado para poder funcionar en una forma sobrenatural. Sigamos al 35. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Versículo 36. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean. ¿Me cambiaste ahí? ¿Hasta ahí? Ok, hasta ahí estamos. Entonces, miremos aquí algo poderoso que yo quiero que ustedes vean entonces. Moisés quedó tan empapado, escúcheme bien, y lleno del Señor, que la gloria chequiná de Dios, de la imagen de Dios mismo, brillaba sobre él definitivamente. Escúchame bien, solo un sacerdote puede entrar al lugar santísimo y obtener la imagen de Dios. Solo los verdaderos sacerdotes que ministran continuamente delante del Señor con sus sacrificios pueden traer la imagen de Dios, la gloria del Señor, la activación sobrenatural de Dios sobre sus vidas. Debemos de permanecer en su presencia hasta que nuestra imagen exprese su gloria, nuestras acciones, nuestro estilo de vida exprese un estilo de vida superior, un estilo de vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Dios anhela eso, por eso es que Él está restaurando el sacerdocio, que es una promesa que Dios tiene establecida en la palabra de Dios para nosotros en la iglesia del día de hoy. Los apóstoles, por ejemplo, cuando nosotros tenemos los dos ministerios funcionando en nosotros, el de sacerdote y el de rey y de autoridad, entonces, escúchame bien, llegamos a un punto, esto es poderoso lo que les voy a decir, donde no le tenemos temor a nada ni a nadie, ni al cambio de los tiempos, ni al diablo, ni al hombre, a ninguna circunstancia le tenemos miedo. Somos transformados, así dice la Escritura, somos transformados. Romanos 8:28, ponme ahí por favor. Miren lo que dice la Escritura. Dios quiere llevarnos, mientras estemos aquí en esta tierra, a una posición donde nosotros realmente representemos al Dios Todopoderoso. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Sigamos, 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó. Predestinar significa un plan anticipado para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es muy poderoso. Dios dijo: quiero hijos, pero quiero hijos de acuerdo a mi Hijo unigénito. A través de Jesucristo nosotros venimos a constituirnos en hijos de Dios y ser parte de la familia de Dios. Siendo parte de la familia de Dios, Jesucristo se constituye en el primogénito o en el hermano mayor, pero que nosotros como hijos tenemos que reflejar la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo, o el estilo de vida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, ¿qué dice, hermanos? A estos también, ¿qué dice? Glorificó. Sigamos, porque eso se va a poner bueno todavía. Versículo 3. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? Esto es poder, querido hermano. Si nosotros estamos en una buena relación con Dios y entendemos nuestra identidad
como hijos. Mi hermano mayor es mi Señor Jesucristo. Mi Padre, el creador de todo el universo, es mi Padre celestial. Me introdujo a una familia celestial. Tengo identidad de reino, y cuando tengo identidad de reino y tengo identidad como hijo de Dios, tengo identidad como sacerdote, tengo identidad como rey para gobernar, entonces puedo decir: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie se podrá poner contra aquellos que tenemos esa identidad de reino. Nadie. Hermano, pero me amenazan. Entonces haga su función sacerdotal. Lo están amenazando de muerte, le están pidiendo extorsión y todo. Haga su función sacerdotal. Vaya delante del Padre, ministre al Padre. Pero no ministre solamente cuando tiene problemas. Esto debe ser un estilo de vida. Entonces, cuando usted está ante una amenaza, alguna situación difícil aquí en la tierra, usted en su función sacerdotal, usted ministra a Dios aún en medio de la prueba, en medio de las circunstancias. Amén. Y en medio de las circunstancias Dios viene y dice, Él nos da las ideas, las salidas, y luego dice: ejércela, porque tienes autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda obra del enemigo, y nada te dañará. Eso hace falta el día de hoy en las iglesias. Los cristianos están dormidos y tienen todo el potencial ahí metido dentro de ellos, esperando que haga algo, y dice: Dios, haz algo, Señor. Y el Señor dice: hagan su función sacerdotal para que yo empiece a agitar y activar todo lo que he puesto dentro de ustedes. Sigamos, porque ahí está. Para mí esta es una actitud de hombres valientes, mujeres valientes, que tienen identidad de reino, que ya tienen activado algo sobrenatural o están experimentando algo sobrenatural. Miren lo que sigue diciendo, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hasta nos da una promesa el Señor de decir: si yo les di a mi hijo, que es lo más valioso que tengo aquí en el reino, ¿cómo no les voy a dar todas las cosas para que ustedes puedan vivir ahí en esa tierra? ¿Necesidad de qué? ¿Tiene alguna necesidad de finanzas, lo que sea, de un milagro de sanidad? El Señor dice: si no escatimé ni a mi propio hijo, ¿cómo no les voy a dar todas las cosas que ustedes necesitan ahí en la tierra? Sigamos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Aquel es aquí que... Pero si usted, por ejemplo, sabe quién es en Dios, Dios es el que lo justifica a usted, no importa lo que otros puedan decir o pensar de usted. Si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, Dios es el que, el Espíritu mismo me da testimonio que estoy justificado delante de Dios, porque ando caminando de acuerdo a su voluntad. Entonces, lo que digan, lo que hagan, lo que señalen, no me importa. Tengo la convicción que estoy justificado delante de Dios. Pero mire, esto me gusta más. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o peligro o espada? 36. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37. Antes, esas persecuciones que acabamos de leer anteriormente, en todas estas cosas somos ¿qué? Derrotados, así dice. Dígalo, hermano, léalo conmigo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dale un fuerte aplauso al Señor, hombre. Versículo 38, miren lo que sigue diciendo Pablo.
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, 39, ni lo alto, ni usted lo debería estar leyendo, hermano, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Vienen problemas. Estamos en un mundo caído. Vamos a enfrentarnos muchas veces con necesidades, con problemas. Pero usted está capacitado. Si está ejerciendo su función sacerdotal, hay una autoridad también de gobierno sobre usted. Usted puede cambiar las circunstancias que usted pueda estar enfrentando. Usted puede cambiar las circunstancias en su familia. Usted puede cambiar las circunstancias en su economía. Usted puede cambiar sus circunstancias en su salud. Usted fue llamado, usted fue diseñado para ministrar a Dios y caminar en una posición de gobierno. Aleluya. El enemigo no quiere que usted funcione en esas dos funciones que el Señor ha puesto en nosotros. Moisés definitivamente no fue un sacerdote por nacimiento como usted y yo, pero se constituyó en un sacerdote por su determinación de buscar a Dios. Usted tiene el título de rey y sacerdote, pero no se está activando nada porque usted no está haciendo su función sacerdotal de ministrarlo a Él. Yo le voy a decir algo esta mañana. El pueblo de Dios solo busca a Dios cuando quiere resolver problemas, cuando quiere que le conteste alguna oración o alguna necesidad. Y después que reciben una respuesta de parte del Señor, ya no continúan buscándolo como debería ser. Yo le voy a dar una clave esta mañana. Busque a Dios como que si ese día fuera el último día de su vida, y mañana igual, y pasado mañana igual, y la otra semana igual. Y cuando usted menos espere, Dios va a empezar a obrar cosas sobrenaturales a favor de usted. Cosas que se habían cerrado se van a abrir. Puertas que se habían cerrado se van a abrir. Usted empieza a sentirse diferente. La gente lo va a empezar a tener en gran estima, porque ven la gracia de Dios reflejada en usted. Ven el favor de Dios reflejado en usted. La gente lo ve lleno de gozo, lo ve realizado. Es que Dios está manifestando, se podría decir, o está activando todo lo que Él prometió para aquellos que funcionen en su ejercicio sacerdotal y en esa posición de gobierno definitivamente. Y de repente van a empezar a suceder cosas que usted ora por los enfermos, son sanados. La gente va a venir y usted tiene sabiduría activada, sabiduría divina para darles el consejo a las personas. Las personas lo ponen en práctica, después se encuentra con ellos y le dice: ¿se acuerda aquel consejo que me dio? Lo puse en práctica y resultó. O si no, le van a decir: ¿se acuerda aquella palabra profética que me dio? Se cumplió. Hay sabiduría divina. Hay algo sobrenatural de Dios activado en usted. ¿Por qué está esa activación sobrenatural? Porque usted está ejerciendo sacerdocio diariamente delante de la presencia del Señor. Pero si usted se levanta, hay oro otro día, usted no tiene una vida el sacerdocio es un oficio al que hemos sido llamados para ejercerlo diariamente. Amén. ¿Cuántos quieren ser hombres de poder aquí, mujeres de poder? Usted tiene que leer, por ejemplo, le voy a dar esa cita porque yo lo quiero animar
realmente de que usted ejerza esa posición que Dios quiere que nosotros tengamos. Quiero que usted entienda que Dios quiere darle eso. Mire Mateo capítulo 21, por favor. Mateo capítulo 21. Antes de eso quiero decirle de que de acuerdo a las escrituras dice que usted es templo y morada del Espíritu Santo, ¿sí o no? Ok, yo estoy buscando esa escritura donde me dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Vamos a ver. 1 Corintios 3:16, ajá. Ahí está. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto es muy poderoso. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Le dije que no solo mora el Espíritu Santo, sino que mora el Espíritu Santo y sus 9 dones y su unción. Ahí está dentro de nosotros, ¿sí o no? Ahora, eso nos hace a nosotros ser casa del Señor, templo del Espíritu Santo. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Por ejemplo, en Mateo capítulo 21, quiero que vaya ahí por favor. En Mateo capítulo 21, el Señor, por ejemplo, llega al templo acá. Mateo capítulo 21, versículo 12 al 16. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho, ¿qué dice? Cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos. ¿Y qué dice? Y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: oye los que estos dicen. Y Jesús les dijo: sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, ¿qué dice? Perfeccionaste la alabanza. El Señor nos dice algo muy poderoso aquí. La Escritura nos dice que somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿sí o no? Entonces ahí está todo aquí metido entre nosotros. Pero para que miremos el ejemplo del Señor ahí, Él dice: el templo solo tiene esta función. Tiene que ser casa de oración, casa de alabanza o de adoración, sacrificios. Y luego de eso, tiene que ser una casa de poder. Así, el Señor lo dice claramente en esto. Si nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, tiene que manifestarse, se podría decir, la misma o el mismo deseo que el Señor está manifestando en estos versículos acá. Y necesitamos nosotros entender que el Señor quiere manifestarse a través de nosotros, pero quiere agitar lo que ya Él ha puesto en nosotros. El poder latente está ahí. El poder ahorita en este momento, le quiero decir, usted tiene un poder residente dentro de usted. Ahí reside, ahí está dentro de usted. Ahí está todo lo que usted necesita para vivir una vida sobrenatural, una vida poderosa, una vida victoriosa. Todo está ahí, ¿verdad? Pero tenemos que llegar al punto donde ese poder definitivamente tiene que ser activado. En otras palabras, tiene que activarse. Para que pueda activarse, como dije, necesitamos nosotros hacer nuestra función sacerdotal. Nuestra función sacerdotal
no me voy a cansar de decírselo. El sumo sacerdote entraba una vez al año a dar su sacrificio en el tabernáculo por los pecados de todo el pueblo por un año. Pero tenía sacerdotes que le ayudaban. La escritura dice que nuestro sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Y a nosotros nos ha delegado, se podría decir, el resto de la función sacerdotal. Él es el sumo sacerdote, pero Él nos ha constituido a nosotros sacerdotes por nacimiento. Entonces, cuando somos sacerdotes por nacimiento, entonces nosotros estamos diseñados de parte de Dios para traer sacrificios delante de Él, para que entonces la autoridad o el poder de autoridad espiritual también se active en nosotros, para que nosotros seamos funcionales como una autoridad espiritual en esta tierra. ¿Cuántos entendieron ahora? ¿Entendieron bien? Los discípulos funcionaron en esta dimensión. Esto es lo que Dios va a hacer en estos últimos tiempos. Muy poderoso lo que Dios va a hacer en estos últimos tiempos. Yo quiero que mire en Hechos. Vamos a ir aterrizando. Hechos capítulo 5. Quiero que vaya ahí conmigo. Hechos capítulo 5, versículo 12. Los apóstoles funcionaron en esa dimensión. Y Dios quiere que nosotros funcionemos exactamente como funcionaron los apóstoles. Los apóstoles hicieron estas dos funciones. Eran reyes y sacerdotes. Ellos tenían bien claro esto. Gente, le voy a decir, cuando nosotros funcionamos en esta dimensión, gente común se vuelve poderosísima. ¿Oyeron lo que dije? Gente común y corriente, o el concepto que tenga el mundo de nosotros, esta gente se vuelve poderosísima. Si funcionamos como reyes y sacerdotes en esta tierra, no importa el grado de educación, no importa la posición social que tengamos, pero si empezamos a funcionar en este llamado de Dios, en el cual se nos ha sido dado cuando nacimos de nuevo, nos volvemos gente poderosísima para la gloria de nuestro Dios Padre. Miren lo que pasó con los apóstoles. Hechos capítulo 5, versículo 12. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. ¿Y qué más, hermanos? Y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Sigamos leyendo. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su nombre cayese sobre alguno de ellos. Sigamos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran, ¿qué dice? Sanados. 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron a la cárcel pública. Mire qué va a pasar. Mas aún el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: y puestos en pie en el templo, anunciaban al pueblo todas las palabras de esta vez. Aquí está pasando algo. Quiero hacer una pausa aquí. Ellos están demostrando el poder de Dios de una manera sobrenatural. El causante principal es Pedro. Ahora, si usted ve la vida de Pedro, Pedro negó al Señor. Hasta maldijo que no era seguidor de Cristo. Pero este Pedro es un Pedro diferente. Ahora está lleno, está activado. Está activado. Dios lo quiere activar a usted también, hermano. Dice: y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Sigamos.
Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Los encerraron y le dijeron: ya no sigan haciendo eso. En otra palabra, les prohibimos, les estamos prohibiendo que sigan haciendo eso. Pero miren lo que hacen ellos. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto que vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Sigamos. Diciendo: por cierto, la cárcel la hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro. Algo sobrenatural había ocurrido ahí. Los encerraron, pero no estaban en la cárcel. Estaba con sus candados y todo lo que usted quiera, pero ellos no estaban ahí. Sobrenaturalmente fueron rescatados. Pero mírenlo a dónde lo quiero llevar yo. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Ellos seguían predicando. Cuando tenemos esta identidad, lo sobrenatural va a estar activado en nosotros, que no nos va a importar que nos metan a la cárcel, no nos importan las amenazas de muerte, no nos va a importar nada. Lo único que vamos a querer es hacer la voluntad de nuestro Dios, y el poder sobrenatural de Dios estará disponible cuando nosotros actuemos de esa manera. Mira lo que dice. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora veis que dice: llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Sigamos. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sigamos. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. ¿Sabe qué está diciendo Pedro? Ustedes son los responsables. Y allí estaba la mera nata, se podría decir, de la religiosidad. Ahí estaban, si usted quiere saber, en nuestro tiempo, los magistrados, jueces, todos estaban ahí, que iban en contra de la doctrina de que Jesucristo había resucitado y que se estaba predicando en su nombre. Estos estaban. Y miren lo que dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, quien vosotros matasteis, lo está acusando, y colgándole en un madero. Sigamos, porque esto va a poner bueno todavía. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Sigamos. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Sigamos. Ellos, oyendo esto, se enfurecían. ¿Y qué dice? Y querían matarlo. Escúcheme, estaban tan llenos, estaban tan activados sobrenaturalmente, que por eso le decía yo, cuando estamos ejerciendo estas dos funciones, sacerdote y esta posición de gobierno, no nos importa qué encumbrado esté enfrente de nosotros. Allí habían magistrados, los doctores de la ley, todos estaban impresionados por el poder que estaba viendo a través de ellos, el poder de Dios. Pero estos hombres, Pedro, estaba transformado. Era un hombre con identidad de gobierno. ¿Por qué de gobierno? Porque mantenía consistentemente una comunión con el Señor, posible diariamente. Buscaban a Dios. Sigamos. Ellos oyendo esto, entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, imagínense,
venerado de todo el pueblo, conocidísimo en todo el pueblo, porque tenía mucho conocimiento de la ley. Mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Dijeron: estos están dando mucho testimonio del Cristo y nos están acusando. Permítanos hacer una reunión aquí entre todos los cabezones para ver qué vamos a hacer. Sigue. Y luego dijo: varones israelitas, este tenía voz, este tenía mando, este tenía autoridad, era respetado. Luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Sigamos. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Sigamos. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Sigamos. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Sigamos. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Este hombre dijo algo muy poderoso. Escúcheme bien. Se habían levantado dos líderes con una secta cada uno y tuvieron seguidores, pero el Cristo que murió, escúcheme bien, todavía sigue siendo aquel atractivo para aquellos pecadores que necesitan salvación. Todavía esto no ha parado ni va a parar, y usted y yo somos los portadores de llevar ese mensaje que el Cristo que murió, resucitó, está vivo y viene por aquellos que lo estamos esperando. Hay salvación en Él, hay perdón en Él, hay sanidad en Él, hay protección en Él. Este Cristo de la gloria es el camino verdadero. Esto no puede parar, esto no se puede parar, esto seguirá creciendo porque Él está vivo. Todo líder religioso que ha inventado una secta, él murió, él está enterrado en cualquier lugar de esta tierra, pero mi Cristo, su Cristo, él murió, pero al tercer día resucitó y nos ha hecho reyes y sacerdotes para gloria de Dios Todopoderoso, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas su luz admirable. Oh, mi Dios. Wow. Cuando tenemos esto activado, ya no nos importa si tenemos que enfrentarnos a magistrados, a gente intelectual, autoridades. Vamos a tener una convicción de quiénes somos en Dios. Pero esa convicción y esa activación solo viene, yo quiero dejarlo con esto esta mañana, cuando usted tiene una función sacerdotal diariamente delante de la presencia del Señor. Esa es la clave. Todos los días, llueve, trueno y relampaguee, vaya delante del Señor y diga: aquí estoy, Señor. Me siento seco, siento que las circunstancias ya no las soporto, pero aquí estoy delante de ti, Señor. Hay veces que vas a sentir que ni siquiera tienes fuerza para hablar, para orar con el Padre. Pero si no puedes hablar porque ya se te acabaron las fuerzas, mantente con tus brazos delante de Él. Sigue ejerciendo tu función sacerdotal. Sigue ministrándolo a Él. Sigue, dale muestras a Él que no importa que no escuches nada, no veas nada. Tú estás como sacerdote delante de su presencia y en cualquier momento algo se va a romper, algo se va a activar, porque eres tú el que va a agitar todo lo que está puesto
dentro de ti. Hay una residencia divina dentro de ti. Pero Dios dice esta mañana, esa residencia la quiero activar. Y el Espíritu de Dios está empezando a mover las aguas dentro de ti. Y algo te dice, yo sé que hay más. Sé que esto no puede quedarse así, solo de venir a la iglesia, solo de venir a cantar de vez en cuando. Hay una agitación que el Espíritu de Dios está haciendo dentro de ti, porque lo que Él depositó dentro de ti, Él no va a dejar que muera, no va a dejar que muera. Yo siento que esa agitación es como cuando la mujer está embarazada y está a punto de dar a luz. Aleluya. Y sabe que es una similitud que Dios dice en su palabra, el apóstol Pablo, como cuando la mujer está de parto, tiene dolores de parto, es porque viene una nueva criatura. Yo te voy a decir algo. Hace muchos años que la tierra está con dolores de parto, porque ella quiere ver la manifestación de los verdaderos hijos de Dios. Cuando viene un terremoto, yo digo, está de parto, aleluya. Cuando viene un temblor, yo digo, hay parto en la tierra. La misma naturaleza está gritando por ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, dice la Escritura. Dios está agitando tu espíritu. Dios está agitando algo internamente. Algo ha estado sucediendo en estos últimos tiempos dentro de ti. Y tú dices, algo, yo sé que tengo que buscar más del Señor. Quiero conocer a Dios. Quiero tener un encuentro real con Dios. Si tienes esos pensamientos, es el Espíritu de Dios el que ha estado agitando lo que Él le ha puesto dentro de ti. Porque el próximo paso es que si tú mantienes esa actitud, el próximo paso es una activación sobrenatural sobre tu vida. Aleluya. Yo quiero agitar aún más eso que Dios ha empezado en ti. ¿Verdad que no estás conforme con lo que has logrado? ¿Cuántos no están conforme, o estás conforme con lo que has logrado? No, si no estás conforme, es porque el Espíritu ha estado agitando algo dentro de ti, lo que Él ha puesto, lo que Él ha depositado dentro de ti. Y te dice, no te puedes quedar así. Yo te llamé para un propósito mayor. Yo te llamé para algo más grande. Wow, no tengo respuesta suya. Dios nos llamó para hacer algo más grande, más poderoso. Todo lo que Él ha puesto dentro de ti, ahí está esperando ser agitado, ser activado. Y la función sacerdotal de búsqueda del Señor va a ser que no solo se agite, sino que se active todo lo que tienes como residencia dentro de ti. ¿Te has puesto a pensar? Por un momento, los dones de sanidad están ahí en aquel que predica, no, están en ti. Donde hacer milagros están en ti. Palabra de fe para creer en cosas sobrenaturales, en cosas imposibles, están dentro de ti. Todo está allí, todo el depósito está allí. Entonces lo que usted necesita, le estoy dando una clave importante, es empezar a hacer su función sacerdotal, para que se agite todo el depósito de Dios dentro de ti y entonces te levantes en una posición de gobierno y autoridad para funcionar poderosamente. Amén. Pedro el miedoso ahora está enfrentando a magistrados, a doctores de la ley, y los está acusando todavía. Ustedes fueron el que crucificaron. Ustedes fueron los que los crucificaron. Pero antes Pedro no estaba así. Tuvo que haber pasado algo en él. Algo se activó en él. Dios quiere activar algo en ti esta mañana. Dios te quiere decir, yo el depósito ya lo hice.
Solo quiero que empieces tu función sacerdotal a la que has sido llamado, para que ejerzas gobierno en todo lo que hagas. La reunión esta que tenemos aquí de sacerdotes en este momento es para que gobernemos. En cualquier lugar donde tú vives, ahí tiene que haber gobierno, porque hay un sacerdote que gobierna porque tú vives ahí. Yo los voy a retar, hermano. En tu colonia no puede haber ladrones ni cosas por el estilo, porque ahí vive un sacerdote que sabe ministrar a Dios y que hace descender el poder de Dios ahí. Si nosotros tomamos la visión, tenemos que sacar de nuestras ciudades todo tipo de maldad que el diablo ha ejecutado. Nosotros somos los llamados. Por eso es que el diablo te pelea. Él sabe todo lo que el depósito de Dios que hay en ti, y él te pelea. Mira, el diablo no le importa cuánto cantes y cuánto hagas lo que hagas, pero si no oras, porque la oración, la palabra de Dios y el ayuno son los que traen una comunión íntima con el Señor, donde íntimamente Dios te activa, íntimamente Dios te revela. La palabra, el rema, viene de Dios a ti. Y cuando nosotros mantenemos esa actitud consistente, de repente empiezas tú a ser activado. Todo, no pida por favor, Señor, dame el don de sanidad, si ya está en ti. Hemos hecho oraciones tan equivocadas que le decimos, dame Señor el don de sanidad, y el Señor dice, si ya está en ti. Dame la palabra, dame el don de fe para creer en milagros, y el Señor te va a decir, ya está en ti. ¿Y qué tengo que hacer? Haz tu función sacerdotal para que eso sea activado. ¿Dónde están los sacerdotes de esta casa? ¿De veras? Levántense los sacerdotes de esta casa. Entonces pues vamos. Ministre al Señor, dele toda la alabanza, dele toda la gloria. Vamos. Aleluya. Vamos.